Hola, buenos días. Hola, Lick, muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, estamos aquí para continuar con nuestra clase. Creo que la última clase... Buenos días, profesora. Gracias. La última clase vimos acerca del marco constitucional, ¿cierto? Así es. El marco constitucional que tiene el derecho 121, notarial. 124. Exacto, el 121 y el 124. Y en ese sentido, ustedes ya tienen claro qué cosa es la fe pública notarial y el concepto de notario, ¿cierto? Así como la fe pública, tomando en consideración la Constitución política federal, las leyes locales y doctrina notarial, podemos determinar lo siguiente. Y eso ya les comenté el sábado pasado, que el Estado es el depositario original de la fe pública, ¿cierto? El Estado es el depositario original de la fe pública. Oiga, tengo una pregunta, es una duda, no recuerdo ya bien lo que leí. ¿El notario es un servidor público? No. No, ok, eso es todo lo que quería saber porque como que me surgió la duda. Ok, sí, y es una excelente duda, ¿eh? Me dice Ismael, Lick, buenos días, estoy trabajando. No se preocupe, Ismael, nada más escuche la clase y no hay problema, ¿va? No importa si no participa, todo bien. Incluso si quiere usted atender más lo que está haciendo adelante, no sea que haya complicaciones. Por mí no hay ningún problema, Ismael. Ok, entonces... Sí, no es un funcionario público, pero depende del Estado, eso sí, ¿correcto? Sí, gracias. Ahora bien, si bien es cierto el Estado es el depositario original de la fe pública, el Estado la delega en diversos funcionarios y entes profesionales. Ojo aquí, y era lo que preguntaba su compañera Elisa, el Estado delega esta fe pública en diversos funcionarios y entes profesionales como el notario, con el fin de autenticar hechos y actos jurídicos expidiendo instrumentos públicos, brindando a los ciudadanos seguridad y certeza jurídica. Son dos conceptos muy importantes que a través de esta sesión se deben de familiarizar, la certeza y la seguridad pública, ¿correcto? También habíamos dicho que los instrumentos que se otorgan ante el notario como depositario de la fe pública estatal se hacen prueba plena en juicio y fuera de él. Y anexamos un cuarto punto. Los actos realizados por un notario surten efectos en cualquier parte de la República Mexicana, ¿correcto? Sí, es lo que nos dijo hace 8 días. Ok, correcto. Ahora, ¿qué más les dije hace 8 días? La relación entre el derecho constitucional y el derecho notarial, ¿cierto? Sí, habló de los artículos que es el 1, el cuarto, el sexto, el octavo, noveno y 27. Ok, en relación al primero, ¿cuál es la relación que tiene el primero con la función pública notarial? Así como el artículo primero, hay un apartado en donde manifiesta que debe de respetar todas las garantías y los derechos humanos de sus gobernados, así también el notario, que no puede, que queda prohibida por discriminación, por origen étnico o racional, el género, la edad, las discapacidades. Todo esto lo maneja el artículo primero
constitucional. Y en ese sentido, también el notario en su quehacer como depositario delegado de fe pública y perito en derecho está obligado a respetar, está obligado a observar, está obligado a garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ¿cierto? Esa es la relación que tiene el artículo primero con la función del notario o el marco constitucional. Ahora, el artículo cuarto, derecho a la vivienda. ¿Cuál es la relación que tiene? Pues de alguna manera parte de es garantizar como que las escrituras del derecho a la vivienda y que sea realmente de él, ¿no? Sí, por supuesto. Si el artículo cuarto es un derecho a la vivienda digna, salud y derechos a la niñez, entre otros derechos humanos, la aportación que tiene el notario es precisamente formalizar todos los títulos de propiedad. Por cierto, que ya acaba de emitirse, que ha iniciado el proceso de regularización de predios urbanos que están irregulares. Se los paso por si tienen ustedes algún asunto, ya lo pueden realizar, ¿correcto? Como por ejemplo una vivienda, es que alguien me preguntó, unas personas que viven en una vivienda que llegaron de paracaídas, ya tienen muchos años viviendo ahí. O sea, ¿sería que usucapión o se puede regularizar para esas personas? Porque ya nadie paga la vivienda más que o sea, los impuestos los que están viviendo. No, ya se puede regularizar. Ah, ok. De hecho, déjenme localizar en el comunicado, se los voy a pasar por WhatsApp, para que puedan ustedes realizar esa pequeña... Me parece que la casa es de interés social, ¿eh? Entonces sí tiene escritura. No, o sea, las personas, yo supongo que los dueños, ya no volvieron a pagar ni predial, ni agua, o sea, como que la abandonaron y llegó alguien y se instaló, no miento, se la rentaron a alguien y ya nunca jamás volvieron los dueños ni a cobrar ni nada. Ese es distinto a lo que les voy a mandar. Ah, ok. A ver si... Y otra pregunta que tengo, otra pregunta técnica. Aquí está. Vea, por favor, antes que nada, el grupo. Ok. A eso se refiere. Ah, ok. De predios. En cambio, lo que me está preguntando es distinto. Sí, claro. Sí, o sea, entonces, ahí ¿cómo procedería para que esas personas Pelearlo ante Infonavit. ante Infonavit directo? Sí. Y sí, posiblemente sería un juicio de usucapión o un juicio de prescripción. Pero la usucapión creo que tiene que pasar mínimo, no me acuerdo si 10 o 15 años, ¿no? Son 10 años de buena fe, 20 de mala fe. Y, Okay. es usucapión, Elisa, ¿eh? Ah, ok. No usucapio. Ah, usucapio. No. Usucapión. Es usucapión. Sí, ¿dónde le dije usucapión? Nosotros en el despacho, profe, nosotros en el despacho hemos llevado muchos juicios de esos. Cuando las personas llegan a los terrenos como paracaidistas y se toman posesión, empiezan a tomar posesión de los terrenos. Y lo que a nosotros nos están pidiendo un requisito es una información testimonial. Sí, un requisito para donde 2 testigos avalen que ya lleva más de 10 años. Sí. Además hay que notificarle al ayuntamiento, porque el ayuntamiento también tiene que ser notificado, ¿cierto? Así es. Pero no, aquí estamos hablando de lo que les acabo de mandar, a ver si lo quiere revisar. Evítese el juicio de usucapión. ¿Ya lo vio? Sí. Sí, yo ya lo vi. Pues evítese el juicio de usucapión, es mucho más fácil y rápido.
Ok, oiga, y tengo otra pregunta, perdón, pero No, adelante, adelante. si una persona, una pareja, no están casados, son concubinos, ella está sacando su crédito de Infonavit, pero van a pagar al 50 y al 50 cada uno, pero la persona que no tiene Infonavit, o sea, que no, la que no es su nombre, él quiere asegurar que que tarde que temprano también va a formar parte de esa propiedad. ¿Se puede hacer esto ante un notario? ¿De que los dos sean propietarios o desde el inicio del trámite de Infonavit se puede considerar a los dos? Yo lo que le recomendaría son dos actos, uno jurídico y otro procesal. ¿Cuáles? ¿Tienen hijos? No, ¿No tienen hijos? no. Ok. Aquí lo que tiene usted que hacer es manifestar que están viviendo en concubinato, ¿correcto? Y una vez que manifieste ante el juez de lo familiar que están viviendo en concubinato, que están iniciando una relación en la No, ya escritura. tienen muchos años viviendo juntos. Bueno, entonces acredite el concubinato primero y después acredita el concubinato, que puede ser vía judicial o puede ser vía notarial. Ok. Yo le recomiendo vía judicial, no vía notarial, ¿ok? Y una vez que acredite el concubinato, entonces la persona que vaya a sacar o que vaya a tramitar o ejercer su crédito de vivienda, automáticamente se está amparando a la otra persona. Ah, ok. Que también, si bien es cierto, tenemos dos tipos de estados, soltería o casados, pero ella puede poner ahí en la escritura que vive en unión libre, Ah, ok. como plano de tal para que también sea considerado, ¿sale? Bien. Y con esas dos cosas está más que suficiente. Y si ella pone soltera, no importa. ¿Por qué? Porque primero se acreditó el concubinato y después sacó ella su casa. Por lo tanto, la persona queda protegida. ¿Y esta acreditación de concubinato no notarial, cómo me dijo que era? Judicial, Judicial, ¿cómo se hace? pues tiene usted que realizar pues se le llama demanda, aunque en realidad no es demanda, es solicitud. Ah, ok. O sea, sí sabía de la acreditación notarial, pero no sabía cómo se tenía que hacer la judicial. Que es más fácil que se casen, ¿verdad? Porque están en la disposición de casarse. Pues sí, vaya, sí, hay esa posibilidad, pues adelante. Digo, aunque el concubinato no es obstáculo para que él sea protegido para los bienes gananciales de una sociedad. Ok. Que no tienen hijos en común, pero tienen hijos por separado. O sea, cada quien tiene sus hijos. Sí, no hay problema. ¿No hay problema con eso? No hay problema con eso. Se los voy a mandar. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, y lo llevamos juntas, ¿qué le parece? Me parece bien. Claro. Aquí es ganar, ganar, ¿va? Claro. Bueno, Gracias. No, al contrario. Vamos a volver con nuestra clase. El artículo 4, derecho a la vivienda. Vivienda digna, salud, derechos de la niñez. ¿Cuál es la relación que tiene con el notario? Si el artículo 4 es un derecho humano y que me establece que tengo derecho a tener una vivienda, la formalización de esa vivienda, de ese título, para que todo mundo respete mi vivienda, pues lo es la actuación del notario. ¿A través de qué? A través de los instrumentos que él maneja, ¿correcto? Ya les había yo comentado que él maneja alrededor de 4 instrumentos públicos, ¿correcto? O protocolos. El primero es, o uno de ellos es precisamente el de
el que está relacionado con el cuarto constitucional y que es el protocolo de interés social o de viviendas de interés social, ¿correcto? Ahora, otro artículo que también es fundamento o base del derecho notarial es el sexto. ¿Por qué? Porque el notario garantiza y protege los datos personales que le son proporcionados por los prestatarios del servicio para la elaboración de los instrumentos públicos mediante la publicación de su aviso de privacidad en términos de las leyes federales y locales de la materia, ¿correcto? En cuanto al artículo sexto, protección de datos personales, ¿se acuerdan ustedes en qué libro concentra el notario todos los documentos de cada acto procesal? O mejor dicho, de cada acto jurídico. Ya nos los había dicho, pero no me Sí, acuerdo. se le llama apéndice. En el apéndice van todos los documentos que el notario tiene que relacionar con el acto jurídico. Recuerden que el acto jurídico pues no es más que son los contratos. Él consigna actos jurídicos, pero también hechos de los cuales él da fe. ¿Quién me da un ejemplo de un acto jurídico y un ejemplo de una constancia de fe notarial, de hecho? ¿Un contrato de compraventa? Cualquier contrato. Ok. Cualquier contrato, realmente, me imagino que ustedes están familiarizados con el contrato de compraventa, el contrato de donación, mutuo, arrendamiento, comodato, depósito, secuestro, mandato, servicios profesionales, obra a precio alzado, porteadores, alquiladores, obra a precio alzado, a parcería, hospedaje, en fin, son cerca de 20 y tantos contratos que tenemos en nuestro Código Civil. ¿Se acuerdan de ellos? Más o menos, no Yo todos. creo que sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de un acto jurídico, pero también el acto jurídico no nada más es el contrato, sino también la declaración unilateral de voluntad. No sé si ustedes se acuerdan o no me acuerdo si yo les di esa clase, declaración unilateral de voluntad. O sea, que con uno de los dos que quiera ya. No con ¿Una de uno las de los partes? dos. No con uno de los dos. La declaración unilateral es emitida por una sola persona. Un Ajá. ejemplo es la promesa de recompensa. Ok. ¿Vale? Una elaboración de un testamento es un acto o es un hecho. No, es un acto, Ah, pero ok. es un acto unilateral. No se le Ok. puede llamar un contrato. Ok. Hay muchas particularidades del testamento, muchas que son de veras, pues la base y que algo tan sencillo se describe en la doctrina, ¿correcto? Ok, vamos con el artículo octavo. El artículo octavo, ¿qué tiene que ver con el derecho notarial o con la función notarial? Bueno, pues si bien es cierto, el artículo octavo es el derecho de petición, ¿cierto? Sí. Entonces, en cuanto al derecho de petición, ¿qué relación tiene con el notario? Sí está involucrado con el notario, por supuesto. Pues es el que da fe de los actos, No, pero vamos un poquito antes de ir con el notario. Usted tiene esa garantía, el octavo constitucional, que es el derecho de petición.
relaciónelo con alguna actividad del notario, entre usted y el notario. Son aquí, como lo dice en el segundo párrafo, dice que recae sobre los acuerdos escritos de la autoridad a quien se haya dirigido. Ajá. No obstante que el notario no es funcionario ni empleado público, pues porque no le paga el Estado, Pero es ¿cierto? un representante. Ah, no, sí, claro, claro. Y vuelvo a repetir, no obstante que el notario no es funcionario ni empleado público, toda vez que el Estado le delega su función, su fe pública originaria, el notario ejerce una función de orden público, ¿correcto? Y cuando los particulares le soliciten sus servicios, está obligado a proporcionarlos, siempre y cuando no exista algún impedimento o motivo de excusa legal, como por ejemplo, cuando la actuación solicitada deba realizarse por otro fedatario público conforme a la ley o cuando su intervención ponga en peligro su vida, su salud o sus bienes o la de sus familiares. Solamente así se podrá excusar, antes no. Y en este sentido, el notario debe actuar con base a los principios, y ahí les va los principios que necesito que se familiaricen. Principio de legalidad, los voy a poner acá. El principio de eficacia. El principio de honradez. El principio de imparcialidad. El principio de probidad. El principio de diligencia. En los que va a fundamentar la función notarial, ¿correcto? Ok, ahora, de estos que les acabo, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profa. Sí, Ok, Sí. correcto, perfecto, gracias. Ahora, ¿en qué consistirá el principio de legalidad? Ahí me faltó el principio de igualdad. Pues que esté dentro del marco jurídico, ¿no? Espérenme, déjenme ver cuál me falta. Vamos a ver cuáles más van surgiendo, ¿ok? Bueno, cuando la ley obliga, y esto vamos a ver de la administración pública también, cuando la ley obliga a la administración a realizar una actividad o una abstención, ojo con esto, hacer o no hacer, para la satisfacción del interés general, es preciso que exista una relación específica con un ente público y los particulares. Y que por efecto de su pertenencia se actualice su obligación coactiva de proporcionar todos esa función de manera equitativa. ¿Correcto? El principio de legalidad es eso. ¿Ok? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué me explicarán ustedes principio de legalidad?
son lo que está sujeto a la ley, ¿Sí? que todos sus actos deben de ser conforme a lo que establece la ley, dice, bajo la pena de invalidez. Dicho de otra forma, es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Ok. Y recuerden ustedes que a pesar, ¿cómo podríamos explicar el hecho de que si bien es cierto el notario, al notario le delega el Estado función fedataria? ¿Cómo podrían ustedes defender el hecho de que, de su legalidad, con base en qué leyes y en qué artículos? Pues en el artículo 1, en el de la Constitución y los artículos de la ley notarial. ¿Y la base constitucional cuál será? ¿El derecho procesal? No. La base es la Constitución, ¿no? La base constitucional. Al principio me lo dijo usted. Pues es el artículo 1. Al inicio de la clase me lo dijo usted. Ay, Vimos Dios. hace 8 días esto. Ah, de lo del apéndice. El artículo 121 y el artículo 121 y 124. Exacto. Ese es el marco constitucional. Ahorita estamos viendo cuáles son los artículos que tienen relación con el notario. Y sí, todos tienen relación con el notario. Y vamos desmenuciando la función conforme a la Constitución, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora, principio de igualdad. Significa que de forma equitativa deben de encontrar hipótesis normativas para todas las personas en aras de satisfacer dichas necesidades generales. ¿Correcto? Okay. Lo que está marcando en el artículo 1 constitucional. Exactamente. Exactamente. Ahora, hay otro principio, razonabilidad, que me hizo falta. Y ahorita lo vamos a poner. Dice, se emplea para aludir a un criterio que permite regular el ejercicio de los derechos. La noción refiere a la necesidad de lograr que la lógica y el sentido común imperen a la hora de la aplicación de las normas. Claro, es decir, la prestación de estos servicios, por otro lado, debe de ser acorde a la situación particular y equitativa de los administrados. Pues de lo contrario, podríamos ubicarnos en supuestos de extinción de estos deberes. ¿Sale? Temporalidad. Vamos a ponerlo acá. Van surgiendo más. Temporalidad. Ese es otro principio. Es perfectamente posible que la prestación sea establecida por cierto periodo de tiempo, lo que además resulta evidente, ya que vencido el término previsto para la prestación de este servicio, no se extinguirá el deber de prestación mismo, sino que sería necesario para tales efectos el que se dictara un acto administrativo que declare la cesación del deber. Sin embargo, una vez que se declare la cesación del deber, todos los actos que el notario haya realizado no se extinguen, quedan firmes. ¿Ok? O sea, una vez que ya están ante el notario. Claro, quedan firmes. Quedan perfectamente firmes, ¿ok? Vamos a suponer, acaban de notificarnos que el notario, no digo nombre, le acaban de suspender su notaría. ¿Y qué pasa con los actos que él realizó?
Pues siguen vigentes. Siguen, Deben de- o sea, siguen porque o sea, son cosas como que separadas, ¿no? Son cosas separadas, ¿ok? Ahora, legalidad, eficacia. ¿En razón a qué o cómo podemos explicar la eficacia? Eficacia. ¿Qué es la Es, eficacia en el derecho? es como lograr cumplir con los objetivos que se han establecido, que se han determinado. Vamos a comenzar con la palabra eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Significa. Pues es que sí que sí resultó, ¿no? Que que produjo lo que se esperaba o que se cumplió con lo esperado. Ok, correcto. Eso significa eficaz en el derecho, dentro de la generalidad. Y la generalidad. Exacto. Pero en el derecho, Que logran los objetivos que le proponen. exacto, es la capacidad para producir efectos, que es la característica de los actos administrativos. Eficacia quiere decir que desde el momento en que se dictan, los actos administrativos son susceptibles de generar derechos e imponer obligaciones inmediatamente exigibles. Eso es eficacia. Y lo vamos a poner por acá, como una nota. Ahora, cuál es la diferencia entre eficaz entre el derecho y la generalidad? Pues que en derecho está dentro de la normativa que marca la ley, de que se van a cumplir con las leyes establecidas. Y la diferencia entre eficaz y eficiencia? Eficiencia es como el que lo puede hacer, el que es capaz de hacerlo. Con la menor cantidad de recursos. Que ¿Ok? que es como simplificar la Claro, tarea. claro, eres eficaz. ¿Por qué? Porque como lo dicta Eres, las efic reglas de la calidad, eres bien eficaz y a la porque eres primera. eficiente. ¿Perdón? Eres eficaz porque eres eficiente. Sí, yo me refería más a la regla de oro que es de calidad, que es hacerlo a la primera y bien. Ok, hacer las cosas bien desde la primera vez en el menor tiempo y con el menor costo posible. Ese es el principio, una de las reglas de oro de la Calidad. exactamente, bien y a la primera. Eres eficiente, ¿cierto? Así es. Ok, distinto a la eficacia. Honradez. Término muy coloquial, pero Sí, poco, sí. pocos tienen, ¿no? La persona que actúa con rectitud, con legalidad, con honestidad, con justicia, o sea, es como que eso se le llama honradez, ¿no? Sí, y que va de la mano con probidad. Exactamente. Va de la mano con probidad. ¿Qué es la probidad?
O sea, pero en derecho es como que la obligación de los servidores o de los abogados de cumplir dentro del marco normativo. Sí, es la honestidad y la rectitud. Una persona honrada, por lo tanto, es aquella que tiene probidad. La probidad está vinculada a la honradez y a la integridad en el accionar. Ok. Quien actúa con probidad no comete ningún abuso, no miente ni recurre. O sea que no son probos nuestros gobernantes, ¿Cómo, qué le digo? ¿Cómo le digo? O cómo dicen los jóvenes. ¿Cómo le explico? Ok. Siguiente. Diligencia. Que sea bastante eficaz para poder realizar las cosas. Tiene algo muy parecido con la eficacia también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, es como que hacer las cosas en el menor tiempo posible, con el menor costo, con los menores recursos. Sí, aunque vaya, en el derecho, los notarios, al menos en la mayoría del país, no en la mayoría, en todo el país, un notario es sinónimo de bonanza, porque no tienen aranceles. Y entonces, ¿no? Eso no sabía yo. No tienen arancel. Con razón todos quieren tener notaría. ¿Mande? Con razón todos quieren tener notaría. Así es. Y ojalá y fueran peritos en derecho, pero no lo son. Son peritos únicos y exclusivamente en ciertas áreas. Pero la doctrina dicta que el notario debe de ser perito en todas las ramas. Los únicos peritos, pues eran los grandes filósofos de antaño, Sócrates, Platón y demás, que eran peritos en muchas materias. No, hoy sería relativamente imposible, prácticamente imposible porque abarca muchas leyes, muchas cosas y entonces el que a muchos amos atiende con alguno queda mal. Sin embargo, yo considero que si hubiera un Sócrates o un Platón en esta actualidad, seguiría con esa... Es que la formación... ¿No tenían distractores en aquella época? No habían distractores efectivamente, pero... O sí lo sabían, pero de otra manera, de otra forma, considero yo. Ahorita estarían metidos todo el tiempo en el internet. Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí. Pero bueno, vamos con igualdad. Ya vimos, en cuanto a igualdad debe de ser... A ver, aquí hay una persona que me está mandando un... Dice... Ajá, había menos leyes. No, fíjese que no, Ismael. O sea, las leyes que ahorita tenemos, increíblemente, estaban en esa época. Sin embargo, ahorita se ha parcializado o se ha hecho muchas parcelas sobre las leyes. ¿Por qué? Para comprender bien, por ejemplo. No, sí, pero tiene usted razón, había menos leyes. Yo creo que la gente en antaño, quiero suponer que era mucho más fácil de que comprendiera las leyes o de someterlas. Ahora no. Pero también hay que considerar que había menos población y ahora las leyes están más clasificadas en especialidad, como la medicina. O como por eso le comentaba que ya hay parcelas de derecho, es decir, se ha ido dividiendo más y más. Como todo. Hace cuánto que salió, por ejemplo, todas las leyes que protegen a la mujer. No tendrá ni 10 años, yo creo. Sí, claro que se desprenden de... Pero se desprenden de la Constitución. Se desprenden de los códigos y de los códigos a su vez de la Constitución, todo, ¿no?
Claro, pero sí es buena el especializar cada vez más, pero se va perdiendo el contexto global, ¿me explico? Sí, A definitivamente. veces se pierde, pero es ¿Qué sería necesario. mejor? ¿Cómo? ¿Haya como que sea global o como que se vayan especializando? Híjole, hay mucha, excelente pregunta, de veras, de veras, de veras, excelente pregunta. Hay tesis encontradas, tesis en las que manifiestan y defienden la postura de que el derecho es uno, no tenemos por qué parcializarlo, por qué dividirlo, por qué especializarlo. El derecho es uno y el derecho es para todos, para todas, y ahí se debe saber interpretar. Sabiendo interpretar, no tendríamos por qué dividir tanto el derecho. Esa es una tesis con argumentos sólidos. Tesis encontradas es, bueno, si el derecho es uno y si el derecho es para todos, para todas, y hay que saber interpretar, ¿por qué la gente no lo hace? ¿Por qué, por ejemplo, desde el momento en que en una norma se refiere para tratar de ocultar o de no visibilizar la tarea de las mujeres? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Por qué tendríamos que sacar leyes precisamente, emitir leyes precisamente para proteger a la mujer? ¿Cuál es la razón del feminicidio? No es un homicidio normal o tradicional. Porque ya ahí entran otros aspectos, ¿no? Exactamente. Por eso es que esa tesis dice, no, es que sí hay que especializar las leyes y hay que ahondar y hay que precisar. Por ejemplo, ¿a partir de cuándo sale la ley que protege a los animales? Apenitas. Había y todavía sigue habiendo mucha gente cruel que maltrata a los animales. Pues yo creo, mi opinión personal en ese sentido, que ha tenido que parcializarse, como usted dice, porque el ser humano cada vez es más indolente, más egoísta, o sea, somos más la población y hay menos control de que como era antes. Un ejemplo claro es, algo tendrá que, eh, algo tendrá que surgir de tantos linchamientos que se están dando. No es posible. Sí, voy de acuerdo en que la gente ya está harta de que no hay seguridad, pero tampoco debemos dejarnos llevar por ¿cuál será el término en la psicología? Por la pulsión o por el instinto de conservación y además por la ira, ¿no? La ira que es una cerrazón. Sí, yo espero encontrar otro concepto más ad hoc, porque no es posible que nos dejemos llevar por la muchedumbre, por el rumor, para Porque poder, no hay inteligencia emocional por eso. yo creo que sí, no sé cuál sea, no sé cuál sea, pero algo debe de surgir de tantos linchamientos que hay. No sé, a lo mejor el derecho diga, se me ocurre que para que la gente no, digo, porque algunos sí son delincuentes, pero no merecen ese trato. Es que justamente es eso, ¿no? Hay gente que dice, pues si hace, es como intentar darle un escarmiento a todos los demás, como en el Medio Oriente, que creo que cuando roban les cortan la mano. Sí, es cierto, es cierto. Allá son mucho más Salvajes. rígidos en ese aspecto. Pero habría que tener un punto para poder de veras precisar o probar, porque entonces, ¿dónde está el principio de que
De humanidad. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aquí la muchedumbre lo que está haciendo es, eres culpable y después averiguo si eres inocente. Sí, está al revés. Claro. Contrario a lo Entonces, que marca la ley. Claro. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esa parte es la ignorancia del desconocimiento, por lo mismo de que la población ya es tan grande que ya no todos tienen acceso. Bueno, no es que no tengan acceso, pues sí, o probablemente a la información y a documentarse y a saber a qué tengo derecho y cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis restricciones. Sí, mira, hay muchas aristas que se pueden debatir, que se pueden investigar, que se pueden, en fin, hay mucho. Pero y regresando al punto, de esto tendrá que salir algo nuevo. Por ejemplo, se me ocurre, es un ejemplo, a lo mejor tonto, a lo mejor bizarro, pero a lo mejor la ley llegue a decir si es que se suscitan más y más linchamientos. A ver, posiblemente a todos los voy a multar, todo el pueblo será multado. Y se va a hacer efectivo, es un ejemplo. Obvio, habrá quienes... No es mala la idea, en realidad. ¿Perdón? No es mala la idea, es bastante buena, porque la gente cuando le afectan en su bolsillo, entonces se pone a pensar. Claro, se me ocurre. O algo tiene que desencadenar. Y entonces ahí viene otra, me dice Ismael, porque se dejan llevar por el contagio de emociones. Sí, es cierto, se dejan llevar pero algo hay que hacer. Porque, no sé, se me ocurre muchas estrategias que se deben de generar. Entonces, conclusión, ¿se debe parcializar el derecho? Pues para esta tesis sí. Sí, para poder que la gente comprenda, que la gente interprete, que la gente... Pero también están muchas otras cuestiones en contra, como por ejemplo, y son cosas que van llevando a otras causas y es un círculo es un engranaje que es difícil de modificar. Por ejemplo, ¿por qué en el último linchamiento llegó la policía? Tengo entendido. Y la gente siguió. No vamos muy lejos. Cambiemos de ejemplo. No sé si ustedes vieron el paro que hubo de ciclistas en la Ciudad de México. Escuché algo. Bueno, vean ustedes las noticias y cómo se presentó todo. Y si te pones del lado de los ciclistas, tienen razón. La única manera de ser escuchados es de esa manera. Paros. Vámonos del lado de los conductores. Oye, no es justo que con tu paro a mí me afectes. Vámonos del lado de la policía. ¿Qué hago? Mi deber es salvaguardar y restituir el orden. Y hubieron muchos golpeados, ¿eh? Tanto sí, además de cada parte de cada parte de los que intervienen en esto, pues cada uno tiene sus razones. Sin embargo, pues aquí como que la necesidad de los que están manifestándose, la necesidad de la policía de salvaguardar y la molestia de los conductores, por ejemplo, es lo que de muchas veces ocasiona más problemas, ¿no? Claro. El que nadie cumple y todos quieren y no hay acuerdos. Exactamente. Pero bueno, miren, nos quedan escasos 4 minutos. Quiero enviarles una lectura. Vamos a darle un poquito de giro a nuestras clases. Les voy a mandar la lectura. De esa lectura, yo voy a sacar preguntas.
preguntas que les voy a formular a ustedes. Ok, Y ustedes van a contestar, ¿correcto? ok. Bueno, entonces déjenme por favor abrir el WhatsApp web en el escritorio para poderles mandar la lectura que es el notario ante la administración pública y ante el fisco. ¿Ok? Ok. Bueno. Se los mando desde ahorita para que ustedes tengan oportunidad, independientemente de que vamos a verlo el próximo sábado, les voy a poner una actividad de la misma lectura para que ustedes puedan subir su tarea, ¿va? Sí, está bien, profesora. Correcto. Aquí está. El notario ante la administración pública y el fisco. Porque recuerden que todos los actos ya se deben de dar a conocer al fisco. Ahí está. ¿Ok? Jóvenes, muchísimas gracias. Muy Ay, bonito sábado. son 100 hojas. Sí. ¿Vamos a tener de tal hoja a tal hoja mientras o tenemos, porque las 100 va a estar difícil que las leamos? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. De la página, las primeras 30 hojas, ¿les parece? Ok. Las primeras 30 hojas. Ok, las primeras 30. Qué bueno. Espero no se pero bueno, espero no se incomoden conmigo, pero debería de ser pues todo, ¿no? Pero no se preocupen, 30 hojas es suficiente, ¿va? Hasta deberes y responsabilidades que abarca todo este tema. Ok. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.